Ahora su Biblia en Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 1, y vamos a estar ahí leyendo y viendo algunas reflexiones y avanzando. Amén. Entonces, Génesis capítulo 1. Bien, quiero entonces invitarle a que abra su Biblia en Génesis capítulo 1 y vamos a estar nosotros entonces aquí leyendo el versículo 26 y el versículo 27. Génesis capítulo 1, versículo 26 y versículo 27. Antes de leer, yo quisiera que nosotros reflexionáramos acerca de lo que hemos venido hablando estos fines de semana pasados. Nosotros hemos venido diciendo que hay una prueba de la existencia de Dios y es este universo. Eso es irrefutable, pero históricamente la ciencia y la filosofía ha venido a romper esto, a poner y echar por tierra estas verdades espirituales y estas verdades físicas también, y entonces ha dicho que no es posible que nosotros logremos determinar cuáles son las causas que producen, que eso nosotros no lo podemos saber. Entonces han atacado precisamente ese argumento que nosotros estudiamos y que nosotros vimos en la escritura donde leíamos que los cielos cuentan la gloria de Dios. Entonces ellos dicen, no, eso no podemos saber que Dios lo haya hecho. Eso lo ha dicho la filosofía. Ustedes y yo estamos ya convencidos que definitivamente y realmente esto es una cosa y esto es un producto de creación de Dios. No existimos por casualidad, existimos porque Dios nos hizo. Amén. Pero en segundo lugar, nosotros veíamos que cada cosa que se hacía en este mundo y que tenía un orden y tenía un sentido, tenía un propósito, entonces eso a nosotros nos hace también entender que hay una realidad no visible, y esa realidad no visible la llamamos y sabemos que es nuestro Dios, sabemos que es nuestro Señor y nuestro Creador. Entonces, a eso también le han puesto trabas, a eso también le han puesto contradicciones, que han dicho simplemente que no, que eso es una mentira, que si estamos en un mundo físico como el que estamos, en donde se ve todo este diseño y este propósito, no es porque sea producto de un Dios, sino que precisamente se dio, aunque la naturaleza es ciega y aunque la naturaleza no tenga un propósito, estamos aquí, y si estamos aquí es porque esa casualidad y esa probabilidad que era casi imposible se hizo realidad. Todos estos ataques han sido dados precisamente en contra de los argumentos que nosotros hemos estudiado. Pero ahora yo quiero que nosotros pensemos en un testimonio de Dios, en un testimonio que existe de nuestro Señor, que está en el corazón de los hombres y que es innegable. Entonces, y quiero que piense un momento por qué hay una idea de justicia en el ser humano. ¿Por qué las personas tienen un ideal de que hay una justicia que se puede alcanzar y que la gente va a hacer una demanda o hace una denuncia, y cuando sale desanimada de lo que está sucediendo, aún así espera que en un futuro haya una justicia, y si no la esperara, la busca en este mundo y procura que se mejoren los sistemas judiciales? ¿Por qué eso? Porque hay una búsqueda del bien, porque hay una búsqueda de algo mejor, porque hay una búsqueda de la excelencia. ¿Por qué? Porque hay una búsqueda de lo bello, de lo bonito, de lo hermoso. ¿Por qué los hombres pensamos de esa manera? Si no existiera algo como bello, si no existiera algo como perfecto, si no existiera algo como justo, perfectamente justo, nosotros no pensaríamos y no buscaríamos de ninguna manera esos ideales. ¿Pero por qué existe? Bueno, la respuesta a esas preguntas nosotros las encontramos en lo que somos y de dónde venimos. He titulado a mi enseñanza esta mañana A imagen y semejanza, y entonces quiero que miremos esos versículos ya quizás muy conocidos para usted en Génesis capítulo 1, versículo 26 y versículo 27. Entonces dice así la escritura:
Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Bien, esos son unos versículos muy conocidos para usted probablemente, y si alguien nos visita y está siguiendo esa transmisión que no pertenezca a bendición abundante o no sea cristiano, no sea creyente. Esta es la declaración precisamente de los orígenes del hombre que aparecen aquí en el libro de Génesis en el capítulo 1. Y es una realidad que nosotros creemos, vemos por fe, y yo quiero demostrarle a usted que hay un testimonio en nuestros corazones que habla de Dios, que habla de esta realidad, que Dios nos hizo. Pero quiero señalar aquí algunas cosas importantes en este pasaje y quiero que nos fijemos en 3 puntos esta mañana. Quiero que primero se dé cuenta que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios y por eso hay una en nosotros. Quiero que usted se fije que hay una respuesta del hombre a la moralidad y quiero que finalmente usted se dé cuenta que el hombre sabe muy en su interior que hay algo superior. Quiero que usted se fije en estas cosas importantes. Entonces dice el versículo, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. En un momento, y hace unos años, muchísimos años, Dios dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y los estudiosos que esas palabras, imagen y semejanza, es una representación, es como, pero no es igual, es una semejanza, aunque no es idéntica, y que a imagen representa eso, y que esa semejanza es que Dios decidió escoger y crear al hombre para que lo representara ante la naturaleza. Ahora, usted y yo podemos ver eso, por ejemplo, cuando dice, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios estaba, cuando creó al hombre a su imagen y a su semejanza, estaba pensando en crear un ser semejante, aunque no idéntico, parecido, pero no igual, ¿no?, que le representara la naturaleza. Ahora, ¿cómo nosotros podemos entender esa semejanza? ¿Cómo usted y yo debemos entender eso? Ahí se han propuesto varias respuestas al respecto. Yo le voy a mencionar aquí unas al respecto. Y entonces, por ejemplo, se ha dicho que la imagen de Dios es una imagen física, que nosotros somos iguales a Dios porque Él tiene nariz, boca, manos. Bueno, esto ya lo podemos descartar desde el comienzo, ni siquiera tenemos que gastar tiempo en esta propuesta, en esta idea, porque Juan capítulo 4, versículo 24 dice que Dios es espíritu, y entonces si Él es espíritu no tiene ni manos, ni cuerpo, ni ojos, ni boca, aunque ciertamente aparecen versículos donde se dice que las manos, y ahí en el capítulo 2 de Génesis dice que Dios nos formó, implica que Él nos hizo como con sus manos. En algunos salmos se habla de sus narices, o de que Dios mira la tierra como que si Él tuviera ojos o manos o cuerpo. Bueno, esos son antropomorfismos, pero de ninguna manera implican que Dios tenga un cuerpo como lo tenemos nosotros, o que esa sea la semejanza que tiene el hombre. No, otros han dicho que la imagen de Dios en el hombre, o esa semejanza, es una imagen, una semejanza representativa, que el ser humano es la imagen de Dios porque cumple el rol de Dios en la creación, lo representa. Y ciertamente nosotros en el versículo 26 vemos que dice, y señoree en los peces. El plan de Dios para el hombre era que el ser humano, fuera el regente, el administrador de la naturaleza. Dios es el rey soberano, pero el hombre entonces era el que debía cumplir ese papel de representar a Dios ante la naturaleza y administrarla. Por eso dice aquí, y señoré, era el señor, el administrador de la tierra en representación de Dios. Podemos decir que sí, puede tener cierta verdad eso, aunque ahorita vamos a ver unos detalles importantes que nos van a dejar
entender más a profundidad esto que le estoy mencionando. Otros han dicho que la imagen de Dios en el hombre es esa imagen espiritual, que debido a que el ser humano es el único que puede entender y acercarse a Dios voluntariamente es el ser humano, entonces que la imagen de Dios en el hombre es ese aspecto y esa parte espiritual, que solamente el hombre puede comunicarse con Dios de esa manera tan especial y particular que lo hacemos nosotros, que esa es la imagen. Puede tener sentido, puede tener razón. Bien, vamos a seguir adelante. Hay otros que han propuesto que la imagen del hombre, la imagen de Dios en el hombre, precisamente es su capacidad racional, es la creatividad, todo esto que es esas capacidades intelectuales de raciocinio, todas esas capacidades intelectuales de producir, de crear, evidentes son en Dios, pues bueno, el ser humano también las tiene y entonces se ha dicho que es parte de la imagen de Dios y sí, podemos estar de acuerdo con eso. También se ha dicho que la imagen de Dios hace referencia a la voluntad. El hombre es libre, tiene una libertad, bueno, limitada por algunas cosas, pero tiene libertad y entonces que eso hace parte de la imagen de Dios. Pero hay una cosa que definitivamente sí nos hace semejantes a Dios y es la imagen moral, la conciencia. Es que en nuestro interior, en el interior del hombre, hay un concepto de lo bueno y de lo malo, hay un concepto de lo que debería ser, no de lo que es, sino de lo que debería, de cómo debería comportarse. Eso está en el hombre. Y nosotros en las Escrituras comprobamos en repetidos pasajes que Dios sí sabe y define concreta y correctamente qué es el bien, qué es la perfección, qué es lo justo. Bueno, todas estas cosas que le he mencionado, a excepción de la primera, que Dios tiene un cuerpo, se puede decir que sí son reflejos de la imagen y la semejanza que tenemos con Dios. Sí son. Pero algo no nos hace y ha roto esa semejanza. Algo no nos hace parecidos a Dios. ¿Qué es el pecado? El hombre, ahí en el capítulo 3 de Génesis, pecó, el hombre falló, el hombre se equivocó, erró, y entonces la imagen que Adán tenía de Dios, la imagen casi que idéntica a Dios, muy parecida a Dios, empezó a corromperse y entonces nos encontramos en el punto en que estamos usted y yo, en donde sí hay capacidades intelectuales, pero el intelecto del hombre ha llevado a la humanidad a negar a Dios. ¿Cómo es posible que este cerebro, cómo es posible que todas esas capacidades intelectuales que tenemos lleven a la humanidad a decir que no existe Dios? Es por causa del pecado. Aunque tenemos en nosotros una imagen espiritual, un reflejo espiritual que nos permite conectarnos con Dios, la realidad es que el hombre se ha inventado sus propios dioses. La realidad es que el hombre se ha inventado sus propias deidades, ha decidido adorar o al sol, o a las estrellas, o a las otras personas, o a X o Y cosas se ha inventado. Hoy día ya no es una adoración a dioses así como la antigüedad, ahora se adora el trabajo, ahora se adora el entretenimiento, se adoran otra cantidad de cosas, los plásticos, las tarjetas de crédito, se adoran esa cantidad de cosas, el buen vivir se convierte en del hombre. Y entonces esa imagen de Dios que nos permitía relacionarnos con Él espiritualmente se ha roto y se vuelve algo que está ahí, pero no es como debiera ser. ¿Qué hablamos de la voluntad, de la libertad? Sí hay una libertad, el hombre puede escoger, pero escoge siempre el mal. ¿Y qué decir de la conciencia? ¿Qué decir de la representatividad? Aunque el ser humano está en este mundo y representa a Dios y Él es el que le administra la creación de Dios, ¿qué ha hecho con la naturaleza? Destruirla. ¿Qué ha hecho con la naturaleza? Romper. ¿Qué ha hecho con este mundo? Dañar. Eso es lo que ha hecho. Eso es lo que ha hecho. Y moralmente, el hombre inventa excusas para hacer el mal, inventa excusas para negar la realidad, para acallar su conciencia. Entonces, hay una verdad que el hombre no puede negar y que el hombre tiene y que lleva en su interior, y es precisamente esa imagen de la conciencia de Dios, esa imagen de la realidad, de un bien supremo. Yo quiero que miremos un versículo adicional y es en Romanos capítulo
2, versículo 14. Quiero que me acompañe y leamos ahí unos versículos de Romanos capítulo 2, versículo 14. Entonces dice así la escritura. Mire lo que dice el apóstol Pablo hablando precisamente de la conciencia que existe en el hombre. Él en el capítulo 1 y en el capítulo 2 ha dicho, uno, el hombre es culpable de negar la existencia de Dios, de negar una verdad. El hombre por eso se ha corrompido a gran manera. El capítulo 2 dice, y como el hombre se ha corrompido, el juicio de Dios es justo. El juicio de Dios va a venir. Pero mire lo que dice aquí en el versículo 14. Dice, porque cuando los gentiles, y estaba hablando Pablo de la gente que no era judía, que no tienen ley, que no conocen la ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Qué está diciendo Pablo? Hay gente que no conoció la ley. ¿Cuál ley? El libro escrito. No lo conoció, pero por naturaleza hacen lo de la ley. ¿Cómo así que por naturaleza? La conciencia. Que en el interior del ser humano hay un sello, que en el interior de la persona hay una realidad que él no puede negar, y es que él sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Dice el versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Y esto de la ley escrita en sus corazones precisamente es esa imagen que hablábamos hace un momento, de la imagen de Dios impresa en el corazón del ser humano, que no puede negar, que él escoge si sigue o no sigue esa justicia, si la hace o no la hace, pero no la puede negar. Y sigue diciendo el versículo, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Y entonces Pablo está diciendo en estos 3 versículos unas verdades importantes. Primero, que hay una ley natural, hay una ley que se ajusta a la ley de Dios. Eso es lo primero. Segundo, está diciendo que cuando el hombre cumple esa ley por naturaleza, eso va a darle justificaciones ante quién, ante Dios. Porque Dios un día alguien va a poder decir, pero yo no te conocí. Dios le va a decir, estaba la naturaleza. Pero yo no te vi. En el orden y en el propósito de la naturaleza estaba yo. Y él va a decir, pero nunca vi nada de eso, yo era ciego, no pude comprender. Y él va a decir, pero tu corazón te decía qué era lo bueno y qué era lo malo. ¿Por qué no seguiste qué era lo bueno? ¿Y por qué seguiste y preferiste lo malo? Aunque esto es lo que está escrito en el corazón del hombre, la realidad y lo que descubrimos es que la humanidad se ha corrompido. ¿Y cuál es la respuesta del ser humano a la moralidad? ¿Qué ha respondido el ser humano? Entonces ha dado básicamente 3 respuestas. La primera es que la moralidad es un asunto de la sociedad, no es un asunto de la cultura, que la moralidad fue definida por la cultura, que no existe algo como una moralidad objetiva que todos podamos mirar, sino que dependiendo de las culturas todo eso cambia. Lo bueno y lo malo está determinado por la sociedad, por la cultura en que nacimos. Y entonces, a manera de ejemplo, para que usted logre comprender esto que estoy diciendo, para nosotros, por ejemplo, en un país como Colombia, es malo hacer algunas cosas, algunas palabras, algunos términos para nosotros son vulgares, pero usted va quizás a otro país como España y escucha ese mismo término y ese mismo término no es vulgar allá, pero para nosotros aquí sí es vulgar y es malo. Y entonces algunos han dicho, como esas diferencias culturales existen y sociales existen, se puede entender que la moralidad y que esto de el bien y del mal es un asunto solamente de culturas y de sociedades, por lo tanto no existe ninguna moralidad. La otra respuesta que han dado es que la moralidad es relativa y es subjetiva, o sea, que depende de mí, que yo escojo qué es bueno para mí, que yo escojo qué es malo para mí, que no necesito que otro me diga a mí qué es bueno y qué es malo, no. Y entonces la diferencia ahora viene a ser un asunto personal. Y aquí las discusiones se vuelven, para ti está mal, pero para mí no está mal. A mí no me parece, pues esa es su opinión. ¿Por qué? Porque se ha vuelto la moralidad, se ha vuelto el concepto del bien y del mal, algo de asunto de opinión personal. Esa es la segunda respuesta. Y la tercera respuesta y la más radical es que simplemente no hay moralidad.
No hay moralidad, simplemente no existe. La moralidad es un reflejo de los traumas religiosos de una sociedad occidental que creció bajo el marco de un Dios airado que iba a juzgar sus pecados y necesita la humanidad, escuche lo que dicen, liberarse de esos traumas, de esos complejos para poder vivir libremente. Por lo tanto, la moralidad no existe, es algo que se inventaron los religiosos. Así unos han planteado el asunto de la moralidad y de la ética. Pero yo quiero que pensemos un momento. Si no hay moralidad, ¿por qué el hombre entonces habla de bien y de mal? ¿Por qué el corazón interior del hombre habla de bien y del mal? ¿Por qué hay juzgados y por qué hay cárceles? Si no existe moralidad, ¿por qué aún entonces exigimos que se nos trate de una manera correcta? Si la moralidad es relativa, si es algo subjetivo, ¿por qué entonces algunos intentan imponer sus valores a los demás? Si es algo que es solamente de opiniones y que no tiene nada que ver con un ser superior que nos lo imponga, ¿por qué entonces algunos intentan que todos aceptemos lo que ellos valoran? Y aquí entonces surge que los valores, hoy día la ética y la moralidad se define por valores, son el reflejo del buen vivir. Si usted con valores, usted entonces vive bien. Entonces se habla de un valor de la tolerancia, el valor del respeto, el valor de X y Y, etcétera, etcétera, sigue por ahí. Y entonces yo tengo que valorar, tengo que tolerar y reflejar ese valor en mi conducta. Tolerancia, se habla de eso. Pero si la moralidad es subjetiva, si la ética es relativa a mis opiniones, pues entonces no hay ninguna realidad, no hay ninguna verdad absoluta en cuanto a lo real. Entonces ni siquiera la tolerancia que hoy se promulga como un valor supremo es verdadero, porque como opinión, ustedes piensan así, nosotros no creemos que tolerar sea verdadero. Lo cierto de toda esta realidad es que el hombre no puede negar que en su interior existe un concepto del bien y del mal. Existe una expectativa de algo mejor, existe un ideal de alcanzar mejores cosas. No lo puede negar eso el hombre. El hombre siempre estará buscando algo mejor. ¿Por qué hay protestas? ¿Por qué hay quejas? Pues porque el hombre está buscando algo mejor, está buscando algo más allá, está buscando algo que debe haber algo mejor. Es posible vivir de otra mejor manera. Bueno, ¿y por qué el hombre busca ese ideal? ¿Por qué nosotros nos preocupamos porque las cosas mejoren y cambien? Porque en nuestro interior sabemos que lo que es no es lo que debería ser. Que aunque alguna cultura haya aprobado algo como por ejemplo el aborto o haya aprobado algunas prácticas como legalizadas, nosotros sabemos que eso no es así. El ser humano lo conoce, lo sabe. ¿Por qué a la sociedad occidental le sorprende tanto que en las sociedades orientales algunas mujeres, por ejemplo en esas culturas musulmanas, sean tratadas y que deben salir con esa burka, creo que se llama, salen todas tapadas, y eso entonces parece escandaloso? ¿Y por qué no pensamos que eso es normal? Porque sabemos que hay algo mejor. Sabemos que hay un modo de vivir perfecto. Sabemos que existe y es donde está impreso acá. Y eso es reflejo de la existencia de ¿quién? De Dios. Y entonces el tercer punto de mi enseñanza es que el hombre sabe que hay una moralidad superior. El hombre no lo puede negar. Y aunque pecador es, aunque se ha apartado y alejado de la verdad, él sabe que existe algo perfecto. La virtud suprema existe en algún lugar. El bien supremo está en algún lugar. Recuerda Isaías 6. En el capítulo 6 se relata el llamamiento que se le hizo a Isaías, e Isaías entonces tuvo una visión y él ve que hay unos ángeles que están cantando santo, proclamando y dicen santo, 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 y la reacción que tiene Isaías cuando escucha y tiene esta visión es simplemente reconocer su pecado, reconocer pecado, soy hombre de labios inmundos. ¿Qué pasó con Pedro allá en Lucas capítulo 5? Nuestro Señor Jesús hace un milagro y es la pesca milagrosa. Y en lugar, Pedro, de alegrarse porque, vamos a tener una excelente cosecha, no, una excelente, vamos a tener hartos peces aquí, vamos a mejorar económicamente, la reacción de él es caer postrado ante el Señor Jesús y decirle, apártate de mí porque soy pecador.
El hombre sabe que existe algo superior y su reacción ante eso es culpabilidad. La culpabilidad. Mire, en este mundo caído nosotros no encontramos nada perfecto. No encontramos nada perfecto. Imperfección. El que pone su esperanza en un gobierno porque va a traer justicia está equivocado, porque ningún gobierno va a traer la justicia perfecta. ¿Por qué? Porque está hecho de hombres y el hombre es imperfecto. No va a haber justicia perfecta. El que busque entonces en el estudio o en otras cosas, en las artes, el hallar el bien perfecto se va a equivocar porque no hay perfección en este mundo. Así que la conciencia, ese testimonio moral interno que tenemos, que tiene el hombre, nos habla de la existencia de Dios. La conciencia nos dice que Dios existe, que somos hechos a imagen y semejanza de un ser supremo. Por eso anhelamos cosas mejores que las que tenemos. Pero la conciencia, y eso es muy importante, también nos habla de la necesidad de Dios. Y aquí yo quiero entonces llevarle a pensar algunas cosas importantes. No solamente es que anhelemos algo superior, no solamente es que busquemos algo mejor, simplemente es que necesitamos de Dios. ¿Para qué? Para alcanzar eso mejor. Necesitamos de Dios para alcanzar que nuestra vida ya no tenga esa culpabilidad, que nuestra conciencia esté libre. Necesitamos a nuestro Señor Jesús. Por eso Él vino a la tierra, por eso Dios se preocupó por hacer todas las cosas para nuestro bien, entregar a su Hijo para morir del Calvario. ¿Por qué? Porque Él sabía que el ser humano no lo podía alcanzar. Así que es el testimonio moral que el hombre no puede negar, y el hombre intenta callar esto inventándose moralidades relativas, moralidades inexistentes, inventándose cosas filosóficas para enredar y enredar y enredar más la madeja y no decir simplemente hay algo bueno y hay algo malo y yo hago lo malo y no puedo escoger lo bueno. El hombre se ha inventado esto. Necesitamos a Cristo. El hombre necesita a Cristo. Necesita reconocer a Dios. Por eso el poder de la predicación, el poder del evangelismo, porque conocer algo que está interno en nosotros, y aquí, iglesia, es algo que tenemos que pensar. Probablemente si nosotros hablamos de el primer y segundo argumento de la existencia de Dios que hemos visto acá, porque el mundo existe es porque hay una causa y ese es Dios, que el mundo tiene un propósito y un orden y hay un gran organizador y diseñador y es Dios. Probablemente ante esos argumentos la gente se quede escéptica y dude, pero nunca podrán negar, esto es muy importante y es uno de los argumentos más fuertes, nunca podrán negar que Dios ha puesto en su corazón un sentido del bien y del mal, y sobre todo el hombre sabe que es culpable. El hombre sabe que no vive bien, y entonces al sonido y a la expectativa de que hay una paz que se puede alcanzar, de que hay un lugar donde su conciencia encontrará libertad y tranquilidad, ¿cuál es la respuesta del hombre? Yo quiero eso. Porque todos los seres humanos anhelamos lo mejor, todos los humanos anhelamos el bien, todos los seres humanos buscamos la perfección. Los caminos que ha tratado el hombre por seguir para alcanzar la perfección no le han sido caminos buenos, y nosotros tenemos la respuesta. Así que este es un punto ideal para reforzar cuando estamos evangelizando, que la gente se siente mal cuando luchan con sus matrimonios. Pues así hay forma de alcanzar un mejor matrimonio. ¿Necesita a quién? A Cristo. Más que una terapia de pareja, necesitan a quién? A Cristo en ese matrimonio. Esa es la realidad y nosotros les podemos mostrar. Nosotros les podemos mostrar ese camino. Así que el argumento moral, el argumento de la existencia de un Dios en este universo, simplemente porque nosotros sabemos que hay algo bueno y que hay algo malo, y que al final Dios juzgará, y que al final todo lo malo será juzgado, exige, obliga a que haya un gran legislador, a que haya un juez supremo, y ese juez supremo tiene que ser completamente perfecto. El Salmo 15 se pregunta: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién habitará en su santo templo? ¿Quién? Y es que la pregunta es muy clara porque el salmista entiende quién se puede presentar ante él, que es tan perfecto, quién puede con él, que es tan puro, cuál ser humano puede estar ante su presencia sin dañar semejante majestad. Y ahí viene una respuesta a los siguientes versículos, de una integridad, de una perfección que se exige del hombre si quiere presentarse del ser supremo. Eso no lo alcanzamos nosotros, sino es en Cristo.
Los valores, las convenciones sociales, vivir una vida de valores no va a llevarnos a poder presentarnos ante la presencia de Dios. Necesitamos a Cristo. Y entonces, mi hermano, solamente con Cristo podemos recuperar lo perdido. Solamente con Él es que podemos recuperar aquellas cosas que han sido rotas. Solamente con Cristo, entregando nuestra vida a Cristo, nosotros podemos tener paz en nuestros corazones. Y esa conciencia que nos acusa constantemente y que dice que hemos pecado, que hemos fallado, nos va a dar solamente cuando estamos en Cristo. ¿Qué hay que hacer? Acercarse a Él. Entonces sabemos que Dios existe porque Dios ha determinado en nuestros corazones que hay un bien supremo, justicia, que hay algo que es perfecto, que no lo podemos alcanzar, pero sabemos que existe. Es innegable que el ser humano está buscando esa justicia. Es innegable que el ser humano está tratando de alcanzar esa perfección. Y esto nos lleva finalmente a la revelación de Dios y a acercarnos y rendirnos ante su majestad. Hay un testimonio que el ser humano no puede negar. Hay un testimonio que el hombre no puede ocultar, que intenta acallar pero no puede negar, y es su conciencia. Su corazón. Él sabe lo que está bien, Él sabe lo que está mal, Él sabe cuando miente. Y aunque tenga mil excusas para justificar su mentira, Él sabe que la mentira está mal. Él sabe, aunque diga, para mí esto está bien y para él está mal, finalmente en el fondo, por allá en su conciencia sabe, pero hay algo que es mejor, pero hay algo que es más grande. Dios existe porque tenemos un sentido en nuestro interior y en nuestro corazón de que hay algo bueno, perfecto, justo, completamente puro, recto. Mi hermano, yo quiero que usted piense en estas cosas que hemos hablado en este punto, en este momento. Quiero que usted piense esta mañana en esto. Y quiero que reflexione en su conciencia. Yo sé que la mayoría de los que nos están viendo, que están siguiendo la transmisión, son cristianos, son creyentes. Pero también el cristiano, y esto es muy importante, escúcheme, necesita no permitir que su conciencia se acalle. No tapar la voz de la conciencia. Y a veces nos acostumbramos a lo religioso, nos acostumbramos a ciertas pautas y normas y cosas, etcétera, etcétera. Y creemos que eso es lo bueno. Pero allá en el fondo, en lo profundo, sabemos que no. Usted no se puede engañar. Usted podrá engañar a su familia, usted podrá engañar a las personas que le rodean, pero su mente, su corazón le dice realmente qué está bien y qué está mal. Y usted que es cristiano tiene un mayor testimonio porque ahora el Espíritu Santo habita en su corazón, vive en él. El Espíritu Santo vive en su corazón. Y como vive en él, él hace que su conciencia ahora tenga mayor sonido, él amplifica el sonido de la conciencia. Y usted no puede callar esto. Y si alguno que está escuchando de repente ha sentido que su corazón ya no sabe ni qué es lo bueno ni qué es lo malo, o como que tolera lo malo como si fuera algo normal, debe arrepentirse. Debe arrepentirse. Debe reconocer que lo bueno es Dios, que usted necesita a Cristo para alcanzar eso perfecto. Y debe nuevamente reiniciar, fortalecer el trabajo de santificación progresivo en Dios. Hermano, Dios existe. Usted ya no cree, yo sé, pero la conciencia, lo que hay en su interior, la conciencia, y no solamente en su interior, la conciencia en toda la humanidad, dice que existe un ser supremo. Y ellos no pueden callarse ante ese argumento. Es quizás el más poderoso que existe, el argumento más fuerte que hay, que podemos usar sin necesidad de ir a la Biblia para hablar de Dios. Ahí está, ese es el argumento más fuerte y poderoso.